Amigos, vamos a comenzar con esta clase número 1, donde abarcaremos los conceptos previos, los conceptos de programación y la integración con algunos sensores básicos. Bien, comencemos. Primero vamos a definir qué es un Arduino. ¿Qué es el Arduino? Arduino puede definirse con tres simples palabras. Arduino es open source, que significa de código libre, fuente abierta, es decir, que no es propiedad de nadie porque cualquiera puede utilizarlo para su integración con proyectos. Otra característica de Arduino que es easy to use, que significa fácil de usar. Como vamos a ver más adelante, para usar Arduino no es necesario tener alguna especialización en ingeniería o nada porque es muy fácil de entender. Y finalmente, la última característica y no menos importante de Arduino es que es de fácil integración, porque como vamos a ver más adelante, existe una gran variedad de sensores con los que podemos conectar con Arduino para la integración con nuestros proyectos. Ahora, ¿para qué sirve Arduino? Si bien he mencionado que es de fácil integración, pero también es importante mencionar para qué sirve. Porque Arduino no solamente es un entorno donde vamos a programar, sino también nos da placas de desarrollo con la cual podemos desarrollar proyectos. Es por esto que, según lo que dice en la diapositiva, nos sirve para crear prototipos basados en hardware y software, porque no solamente nos da el software de programación, sino también nos da la placa de desarrollo. Bien, ahora sí vamos a tocar algunos conceptos previos antes de entrar a la programación para entender de una mejor manera los ejemplos con sensores que haremos en la parte práctica. Bien, lo primero que veremos son los tipos de señales. Una señal primero es un tipo de estimulación física que sirve para leer en la placa de desarrollo. Las señales se pueden dividir de dos maneras. Una señal es analógica o una señal es digital. La señal analógica bien podría decirse que es una señal real, porque en el mundo físico real, todas las señales son analógicas, porque pueden tomar infinitos valores. En cambio, una señal digital es discontinua y solo puede tomar dos valores, dos estados, o es 0 o es 1, a diferencia de la señal analógica que puede tomar infinitos valores. Bien, ahora veremos una señal muy especial, que es la señal PWM. PWM es una técnica que se utiliza para transmitir señales analógicas, pero esta señal analógica se porta en una señal digital. Para esto vamos a definir algunos conceptos muy importantes para entender de una mejor manera la señal PWM. En la señal PWM tenemos tres características. El bien llamado el tiempo en la parte positiva, que significa el tiempo en el cual la señal está activa. También veremos un T mayúscula, que es el periodo o tiempo total de la señal, el periodo del PWM. Y lo más importante, que es el duty cycle, que simplemente es la división entre el tiempo en la parte positiva, la parte activa, o entre el tiempo total. Eso es el duty cycle, porque normalmente la señal PWM se determina por su duty cycle. Por ejemplo, si nosotros definimos un duty cycle de 10%, significa que la señal está 10 de 100 a nivel alto. Esto obviamente en tiempo, o sea, el 10% del tiempo, del periodo, está activa. Entonces, básicamente consiste en activar una señal digital durante un tiempo y mantenerla apagada durante el resto. Por esto que es muy fácil de entender este tipo de señal PWM. Y además hay que resaltar que es muy utilizado en el control de motores. Ahora bien, veremos los tipos de corriente. En el mundo existen dos tipos de corriente: la corriente alterna y la corriente continua, o la corriente llamada CC, corriente continua, y la corriente alterna AC, o sea.
La corriente continua simplemente es una corriente que no varía su valor con respecto al tiempo, o sea que es constante. En cambio, la corriente alterna varía con el tiempo en forma sinusoidal. Hay que aclarar esto, sinusoidal, tanto el voltaje como la corriente. También hay que resaltar que la corriente alterna es la que más utilizamos cuando conectamos nuestro celular. Este celular tiene un conversor de corriente alterna a corriente continua. Hay que resaltar esto. Lo siguiente que veremos, ¿qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y responde a alguna salida en otro sistema. En pocas palabras, un sensor es un dispositivo que convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible. Obviamente este voltaje es una señal que puede ser digital o analógica, pero mayormente en el 99% de casos es una señal analógica. Obviamente también esta señal se tiene que leer mediante un procesamiento. En este caso utilizaremos el Arduino como placa de desarrollo para leer estas señales. La clasificación de sensores depende de su uso. Por ejemplo, existen sensores de proximidad, de temperatura, magnéticos, sonido, de presión, iluminación, inclinación, táctil y microinterruptores. Obviamente estos no son los únicos, existen una gran variedad de sensores, dependiendo de la aplicación que estamos usando. Bien, también puede dividirse según la señal de salida, pueden ser sensores analógicos o sensores digitales. Algunos sensores analógicos, unos ejemplos son los potenciómetros, las celdas fotorresistivas, el sensor de temperatura o un zumbador piezoeléctrico. Obviamente estos no son los únicos, son unos ejemplos. Y para sensores digitales puede ser botones, switch, un sensor de efecto Hall o un optointerruptor. Estos son algunos ejemplos de sensores digitales. Otro elemento muy utilizado para la elaboración de proyectos es el protoboard, el famoso protoboard. El protoboard, como se puede ver en la imagen, es un tablero con orificios, donde podemos insertar componentes electrónicos. No solamente componentes, también podemos hacer un conexionado mediante cables o algunos interruptores. También puede decirse que un protoboard sirve para experimentar con circuitos. Obviamente no es lo mismo que una placa, una PCB, pero también ayuda para armar circuitos de prueba. Algunos elementos del protoboard son, por ejemplo, el canal central, que es utilizado para conectar los circuitos integrados a través de los dos buses. Los buses son los ambos extremos de buses positivos de voltaje y azules. Esos son los que tienen una señal. Vamos a ver en la parte práctica se va a apreciar de mejor manera esto, que tienen unos positivo y negativo. Entonces estos son los buses. Y las pistas, que es la parte central, que conducen en línea perpendicular a los buses. Esto se va a entender mejor en la parte práctica. Ahora sí, veremos los tipos de placa que hay en Arduino. Por ejemplo, existe un Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Leonardo, Uno y Yum. La diferencia entre estas placas es la velocidad de procesamiento, la cantidad de pines de entrada y salida y algunos tipos de adaptadores como I2C serial, la diferencia en cantidad. Por ejemplo, podemos ver que el Arduino Mega en la imagen es el más grande de todos. Esto quiere decir que tiene más señales de entrada y salida, ¿no? Más entradas o salidas. Ahora veremos una pequeña comparación entre el Arduino Nano y el Arduino Uno, que es el que vamos a utilizar en este curso. Por ejemplo, algunas características. En cuanto a microcontrolador, el Arduino Nano utiliza un Atmega 328. En cambio, el Arduino Uno utiliza un Atmega 328P. Por el voltaje de operación, utilizan el mismo 5 voltios. El voltaje de entrada o de alimentación
es el mismo para ambos, de 7 a 12 voltios, pero aquí veremos lo más importante. En pines de entrada y salida tienen la misma cantidad, con PWM de igual manera la misma cantidad, pero de pines de entrada analógica el Arduino Nano tiene más que el Arduino Uno. También la salida por corriente continua por pin en caso de Arduino Nano es mayor, porque me dice que es de 40 miliamperios, en cambio en el Arduino Uno es 20 miliamperios. La memoria flash es la misma en ambas y otras características que también pueden definirse, también se pueden apreciar en el cuadro. Ahora veremos algunos tipos de pines que existen en las placas de desarrollo Arduino. Obviamente no solo en Arduino Uno, sino en todas. Podemos encontrar primero los pines digitales de entrada o salida, que son pines donde pueden ejecutar funciones tanto de entrada o como salida. Esto se configura obviamente en la programación. También podemos encontrar pines de entrada analógica, que son pines que se pueden utilizarse para la lectura de una señal analógica, porque la señal analógica va a tomar los valores comprendidos entre 0 y 1023. Esto obviamente depende de la cantidad de bits que utiliza el conversor ADC, analógico a digital. En este caso he puesto 0 a 1023 como un valor de referencia, porque este es el valor que me da un Arduino Uno, que obviamente es de 10 bits de resolución. También existen pines de salida PWM. Estos pueden utilizarse para emular una señal analógica, porque como hemos visto no existen unos pines de salida analógica propiamente dichos en el Arduino Uno. También existen unos pines especiales, como son los pines de interrupción, pines de SDA, SSL y pines RX y TX, que son utilizados mayormente para la comunicación. Por ejemplo, podemos ver en bosquejo general los pines del Arduino Uno. Podemos ver por colores. Por ejemplo, los pines digitales son los que están de color turquesa, los analógicos de color verde, las alimentaciones de color negro, los pines especiales de comunicación serial RX y TX, los SPI, los I2C que son SDA y SSL, los PWM y los pines de interrupción. En cambio, los pines de un Arduino Nano son los siguientes. Podemos ver en la imagen que los pines de alimentación están de color azul, los digitales están de color turquesa, los pines en físicos de la Atmega están con color naranja, pines PWM, ADC, comunicación y de interrupción. Son muy importantes. Bien, ahora sí vamos a comenzar con el Arduino IDE. ¿Cómo instalamos este programa? Al inicio mencioné que Arduino es una plataforma open source. Esto quiere decir de código abierto. Obviamente que cualquiera lo puede utilizar gratuitamente. Para instalarlo tenemos que ir a esta URL, Arduino, luego darle en el Windows. En el sistema operativo mayormente usamos Windows, pero también existen para Linux o Mac. En este caso el ejemplo es para un Windows. Cliqueamos en Windows y le damos solamente en solo descargar. Con esto se nos descargará el instalador de Arduino, que luego vamos a instalar. Bien, ahora veremos la estructura básica, porque Arduino se compone de dos partes, básicamente un programa, que son el famoso void setup y void loop. El void setup se encarga de recoger la información y es la primera función que se ejecuta en un programa. Hay que resaltar que esto solo se ejecuta por única vez y mayormente se utiliza para configurar modos de pines, de trabajo, de puerto serie y algunas otras funciones especiales. En cambio, el void loop contiene un programa que se ejecutará cíclicamente. Hay que resaltar esto porque lo que pongamos en void loop siempre se estará ejecutando. Siempre.
Es por eso que se menciona que es cíclicamente. Y obviamente, por deducción, podemos decir que es el núcleo de todos los programas, que aquí va lo más importante. También podemos observar algunos tipos de variables que se utilizan en Arduino. Hay un montón de tipos, como podemos ver aquí, y cada uno tiene una función especial, pero vamos a resaltar las más importantes. Por ejemplo, el char se utiliza para almacenar caracteres que ocupan un byte. En caracteres pueden ser números como caracteres especiales tales como asterisco, guión o cosas similares. Es por eso que es char. En cambio, un byte se puede utilizar para almacenar números. El byte solo son números entre 0 y 255. ¿Por qué? Porque un byte son 8 bits. Es por esto que solamente son números entre 0 y 255. En cambio, un formato int, tipo de variable int, se ocupa en 2 bytes. Entonces, como mencioné que un byte son 8 bits, entonces un int son 2 por 8, 16 bits. Es por esto que almacenan números, solo números, hay que resaltar esto, entre 2 a la menos 15 y 2 a la 15 más 1. Es decir, convirtiéndolo a formato decimal, entre menos 32.768 y 32.767. Hay que resaltar también que si nos pasamos de este número, el int ya no lo almacenará todo el valor correctamente. Hay que tener cuidado con eso. También existe el unsigned int, que significa un número sin signo. A diferencia de int, que podemos ver que me puede almacenar números negativos entre menos 32.768, en cambio el unsigned int no, simplemente puede almacenar entre 0 y 65.535. Esta es la diferencia entre el int y el unsigned int. Para formatos más grandes, porque podemos ver que el 32.767 obviamente es un número más grande, pero hay casos donde queremos almacenar números aún más grandes, podemos utilizar el formato long, que ocupa 32 bits, es decir, 4 bits, y podemos ver que nos da un tamaño de almacenamiento de números más grande, como puede ser de menos 2.147.483.000 hasta 2.147.480.000. Este ya es un número bastante grande. Así como el long, también existe un unsigned long. Haciendo una analogía con el int, entonces el unsigned long me va a almacenar simplemente valores positivos. Muy bien. También unos números que pueden almacenar punto flotante, porque se me olvidó mencionar que los iniciales solo son para números enteros. El int, el unsigned int, el long y el unsigned long solo son para números enteros. Pero, ¿cómo hacemos si queremos almacenar, por ejemplo, 1.2 o 2.5? ¿Cómo hacemos? ¿Qué formato de número utilizamos? Para eso existen los formatos float y double, que son especialmente para números decimales, como se puede apreciar. El float son números decimales que ocupan 32 bits, es decir, 4 bytes. El double también almacena números, pero con una mayor capacidad. Bien, para hacer nuestro primer ejemplo hay que definir algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de LED. ¿Qué es un LED? Un diodo LED, mejor dicho, así se debería llamar correctamente, un diodo LED es un diodo que cuando está polarizado, es decir, cuando hay voltaje entre sus extremos, eso quiere decir polarizado, directamente emite luz. Obviamente que se tiene que polarizar correctamente. Por ejemplo, en la imagen hay un más y un menos. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que el voltaje positivo o el voltaje mayor tiene que ser conectado al ánodo. En cambio, el negativo, el polo positivo de la alimentación,
tiene que estar conectado al cátodo. Hay que tener en cuenta que como todo diodo, este LED solo funcionará si es que se conecta correctamente. Aquí podemos ver una tablita pequeña que nos muestra el consumo de los LEDs, el consumo de corriente más específicamente. Por ejemplo, el LED rojo consume 10 miliamperios, el verde 10. En cambio, el hiperrojo y hiperverde consumen 20 miliamperios, el doble. Así como el rojo y verde 20 miliamperios. Hay que tener en cuenta esto, porque también se mencionó que en los pines el Arduino me bota 20 miliamperios en el caso de uno y 40 en el caso de nada. Obviamente esto es referencial dependiendo de la resistencia que se le ponga, pero también podemos tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es una resistencia? La resistencia es simplemente una oposición al paso de la corriente eléctrica. Por eso que se llama resistencia, porque resistencia es sinónimo de oposición. Entonces, una resistencia me sirve para limitar el paso de corriente. También puede hacer otra definición. Porque obviamente no podemos conectar un LED directamente a una fuente porque corremos el riesgo de que se queme. Bien, para la resistencia existe un código de colores que se utiliza mucho, el cual podemos apreciar en la tabla. Por ejemplo, podemos ver que el color negro significa un 0 en la primera banda, un 2 en la segunda banda, un 0 en la segunda banda y un 0 en la tercera banda. Y como multiplicador, es decir, como cuarta banda, puede ser un 1 por 1. En cambio, por ejemplo, podemos ver que un amarillo puede ser un 4 en la primera banda, un 4 en la segunda o un por 10 a la cuarta, por 10K, que es lo mismo, en la banda multiplicadora. Obviamente esto me va a servir para identificar de qué valor es la resistencia. Hay que tener en cuenta esto a la hora de elegir una resistencia, porque no simplemente es poner cualquier resistencia por poner. Por ejemplo, si nosotros ponemos un LED con una resistencia de mucho valor, puede ser de 1 megaohmio o 10 megaohmios, muy grande, el LED simplemente no va a encender, porque la resistencia va a ofrecer demasiada oposición al paso de corriente y no va a lograr la corriente mínima para encender el LED. Por eso que hay que tener mucho cuidado con la resistencia que conectemos. Bien, también veremos el uso de un LED RGB. ¿Qué significa un LED RGB? Un LED RGB significa un LED rojo, azul y verde, como su nombre lo dice, Red, Green and Blue. Por eso que se llama RGB. Y es un LED que combina estos colores, los colores RGB, para producir más de 16 millones de tonos de luz. ¿Por qué? Porque nosotros podemos investigar que el RGB es un formato que se utiliza, el cual utiliza para cada valor RG o B un valor de 0 a 255. Es por eso que tenemos una combinación de 256 al cubo de posibilidades para emitir un color. Y los pines de un LED RGB son los siguientes. Puede ser el pin número 1 que es rojo, el pin número 2 que es tierra, el 3 azul y el 3 verde. Obviamente que hay que tener en cuenta que el LED puede ser en ánodo o cátodo común. Esto se entenderá mejor en la parte práctica porque la programación y el condicionado variará un poco dependiendo si es ánodo y cátodo. Bien, ahora sí vamos a ir a programar, pero antes veremos la explicación del diagrama de conexionado. Bien.